Inconsciente Colectivo es una iniciativa de análisis y de difusión acerca del tema de la salud mental. Esta consiste básicamente en tener una serie de conversaciones informales que vamos a tener con un amigo mío, Iván Ferro, que es un trabajador social de la Universidad Nacional. Y pues nada, es un placer, Iván, que hayas copiado para esta edición. Una de las cosas que me llevó a decirle a Iván cómo quisiéramos este programa fue básicamente que yo quiero aprender acerca de este tema. Claro. Y por eso lo quiero particularizar en su relación, la salud mental en relación a diferentes aspectos de la vida cotidiana, de la vida en sociedad. Hoy vamos a trabajar un tema que yo creo que es muy interesante, que es la salud mental universitaria. Y yo sé que su merced tiene como un bagaje informal, digamos, utilizamos esa palabra, claro, dentro de esta población, la salud mental universitaria. Y quisiera justamente que nos hablaras un poco de eso. Para empezar primero con respecto a la salud mental, lo primero tocaría como definirla, ¿no? Como es entender qué significa la salud mental como desde un concepto. Yo siempre cito un concepto que es como medio ambiguo, porque pues, o sea, la salud mental desde las ciencias médicas siempre se ha visto salud y mental, ¿no? O sea, está la salud como el proceso como casi orgánico, como de preservar la vida, ¿sí? O sea, la salud es ese estudio como de lo funcional y lo que se pueda permitir, todo el componente de preservar la vida del organismo. Eso es como una definición más vacua, ¿no? de la salud. Y ya cuando hablamos de la salud mental, pues yo siempre cito una definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el estado de bienestar. También hay que hablar de qué es bienestar, ¿no? Pero en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, afrontamientos normales de la vida, trabajar productivo y fructífero y capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, digamos, es una visión obviamente funcional hacia la sociedad. O sea, cómo, digamos, los individuos tienen que permitir una homeostasis, una capacidad de orden, de autorregulación del individuo para poder construir a partir de su comunidad. Y entonces está como la chévere de esta definición es que muchos no saben, no hay una definición como clara de qué es la mente, ¿no? Humana. O, por ejemplo, ciertas corrientes psicológicas tienen diferentes definiciones de la mente o de los comportamientos humanos. Pero pues a grandes rasgos para mí es el desarrollo individual biopsicosocial, desde un modelo biopsicosocial del individuo frente a la comunidad o a la sociedad en la clave. La adaptabilidad es una forma de medir la salud mental. Claro, también como toda esa forma, o sea, dentro del funcionalismo podría verse como un individuo se desarrolla en su contexto, permitiendo que sea eficiente hacia su contexto y no sea dañino ni para él ni para los demás. Visto, digamos, esta definición conceptual que nos das acerca de salud mental, vista ya como en un contexto universitario, ¿en qué se diferencia justamente o qué características tiene salud mental pero con el adjetivo universitario? Pues ahí estamos hablando, o sea, ahí se podría ya comenzar a hablar de qué significa el individuo dentro de un contexto. Entonces, si el contexto es la educación superior universitaria, ya tiene un contexto ya muy marcado y muy específico. Entonces, la salud mental universitaria es como, para mí sería como la preservación de que los estudiantes desarrollen, estudiantes, funcionarios administrativos, profesores, desarrollen sus facultades dentro del sistema educativo y que autorrealicen como sus propios objetivos a partir de lo que desearon entrar a una institución educativa. Entonces, si uno entra a la universidad, todos entramos de alguna manera a la universidad por buscar mejores oportunidades de sustento en el mercado, en la sociedad, etcétera. Pero entonces, si ya un estudiante se mete en la universidad, ya tiene a priori un objetivo claro de qué es lo que significa eso. No solamente es entrar al mercado, sino es también aprender o tecnificar o profesionalizar unas habilidades sociales, cognitivas, culturales, lo que sea que tenga esa persona, para volverse un agente transformador. Ahí se le pondría como esa parte casi social, casi humanista, como transformadora de la sociedad. Pero la salud mental, ¿en qué afecta, qué se diferenciaría de otros lugares?
De que, por ejemplo, un profesional con, no sé, la salud en el laboral o la salud en la familia. Yo creo que sería principalmente que esa persona se vuelva un agente positivo dentro de la institución, que es lo que enmarca de una universidad. O sea, que se vuelva un agente transformador, un agente positivo dentro de la institución y no se vuelva una problemática. Y yo creo que la problemática que va casi ligada a la salud mental estudiantil, universitaria, de los estudiantes, sería la deserción. Ahí se vería como las implicaciones de cómo una salud mental universitaria se ve afectada. Es decir, una consecuencia sería la deserción. Un mal estudiante, por ejemplo, alguien que no es cierto, digamos que no abandone la universidad, sino que tenga mal de rendimiento académico, que no entra a clases, es alguien que necesariamente puede estar afectado o presentar deterioro dentro de la salud, dentro de su salud mental, o no necesariamente, porque pues un buen estudiante es alguien sano mentalmente. Depende porque es que ahí es cuando uno comienza a hablar de que es algo ambiguo el asunto, pero de alguna manera se puede llegar a entender que el bienestar, o sea, el bienestar es el desarrollo individual de las capacidades del individuo en su contexto. Si una persona tiene bienestar, como organismo individual, como organismo social, tendría un bienestar también la comunidad. Entonces, es demasiado, no sé si eso es Durkheim, no sé, pero es demasiado, sí, como casi norma anómico, algo así. Pero para mí va muy relacionado con ese asunto. Y no necesariamente, o sea, hay personas que, por ejemplo, pueden ser, de pronto, no sé, dar lo mínimo en la universidad, pero de pronto su salud mental no está deteriorada, de pronto en los términos psicológicos individuales, de pronto no está enmarcado en algo igual específico. Es difícil cuantificar esos temas, ¿no? Claro. Pero factores, yo le iba a preguntar ahorita sobre los factores más influyentes dentro de el estado de la salud mental universitaria. Entonces, no sé si me hablaba de pronto de las expectativas profesionales, de las notas, de los trabajos. Esos pueden ser vistos como estímulos o pueden ser vistos como factores negativos. ¿Cuáles son los principales factores que pueden llegar a deteriorar la salud mental universitaria? Yo creo que, o sea, el ambiente estudiantil o el desarrollo estudiantil del individuo dentro de una comunidad universitaria está mediada por muchas cosas, o sea, porque el individuo está multifacético en diferentes cosas. Yo creo que podría dividirlas, de hecho las intenté dividir como en características estructurales y características individuales casi subjetivas. Las primeras estructuras serían el componente familiar, cómo se desarrolla su ambiente familiar. Sí. Componente de relacional, ya esto la socialización secundaria, como se dice también creo que en las ciencias sociales, que son las relaciones con sus individuos, amigos, compañeros, pareja. El contexto sociopolítico o sociocultural, componente social, o sea, no estamos en el abstracto en una universidad, sino estamos en, no sé, si estamos hablando desde este podcast, estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Suba, estamos hablando de una cantidad de particularidades geográficas y culturales y sociales que permiten como su desarrollo frente a esas cosas. Y ya después ya está el componente psicológico, que ya es todo el modelo biopsicosocial, que de pronto un psicólogo podría entrar más en materia del modelo biopsicosocial, pero es el componente psicológico. Y a partir de todas esas componentes estructurales ya nacerían los componentes subjetivos, y el subcomponente subjetivo sería cómo esta persona a partir de esas estructuras se desarrolla dentro de su contexto. Entonces, por ejemplo, una persona cuando entra a la universidad no es una hoja de papel blanca, ya tiene un contexto de un colegio, de una familia, de unas relaciones pasadas. Eso genera cómo esta persona se nivela y se adapta dentro del nivel estudiantil de una universidad pública, privada, una universidad de alto rigor, de bajo rendimiento, cómo se adapta a esa capacidades cognitivas de exigencia de esa estructura. El gusto, eso es su componente subjetivo. El gusto por la carrera,
qué tanto le gusta, qué tanto no le gusta, si se ve ahí o no se ve. Eso ya tiene mucho que ver con el tema de la deserción, de qué tanto la persona quiere estar ahí. La incertidumbre también, porque cuando la incertidumbre es el contexto sociopolítico, o sea, ay no, es que esta carrera sí es buena para yo tener un buen futuro, esta no, y eso es una violencia estructural que la persona va a tener que cargar, muchos, otros no, porque mucha gente también, no sé, toda la familia fue médica, entonces tiene que estudiar medicina porque la familia le obligó a ser médica, entonces ahí está el componente estructural, ¿no? Y eso le genera a partir de eso una incertidumbre frente al futuro. Claro. Yo sí quiero esto, yo sí no quiero esto. Y ya pues el componente de otro tipo de cosas que ya podríamos ir, pero principalmente hay muchísimos casos, ¿no? Me estaba pensando, por ejemplo, aquellas personas que les toca trabajar y estudiar. Ajá. O sea, el deterioro de la salud mental debe ser, no el deterioro, pero de pronto sí el desgaste debe ser por dos, que la persona que simplemente se limita a estudiar. Que ya tiene, por ejemplo, unas condiciones materiales de pronto menos, pues, con menos privilegios, podría decirlo de una manera escueta. Y las universidades en general toman medidas para prevenir el deterioro de la salud mental. Pues, o sea, digamos, yo creo que estructuralmente sí, obviamente estos temas no estamos hablando desde la nada, o sea, yo creo que este tipo de cosas ya tienen como un sustento dentro de los programas de admisión. O sea, pues al menos yo estoy hablando desde lo que conocí en la universidad, en mi época universitaria en la universidad. Todo este enfoque bienestar y todo el enfoque de admisión tiene una admisión especial. No solamente está la admisión regular, sino está la admisión especial. La admisión especial tiene un enfoque diferencial. Sí. Género, capacidades de discapacidad, sí, enfoque diferencial de género, ¿qué otra cosa? De raza, de etnia. Y digamos, toda eso tiene a partir de eso una aplicabilidad como de adaptar a la persona al ambiente universitario de una manera diferente. Entonces, si una persona viene en el examen, por ejemplo, de la Nacho, tiene un problema de lectura, entonces le ponen una nivelación de lectoescritura. Tiene un problema de matemáticas y entró a ingeniería, entonces tiene una nivelación de matemáticas. Tiene de comprensión de textos, que es lectoescritura. Entonces ahí hay unas herramientas como estructurales que terminan ayudando. También está la otra, que no se desconoce el contexto de esas personas o de todas las personas. Entonces también está en el bienestar el alojamiento. Luego ya lo podríamos problematizar. Para el caso de las personas que vienen de región. Claro, pero está el alojamiento, está el apoyo socioeconómico, como las préstamo beca que ya tenían, que era como un crédito que se le prestaba a los estudiantes hasta que al final que se graduaran. La alimentación, también tienen como una especie de incentivo a la alimentación, el transporte, emprendimientos, alianzas estratégicas para otro tipo de bienestares. Digamos, la universidad, por ejemplo, tiene su propio hospital, entonces tienen su dentista, tienen nutricionista, tienen trabajador social, tienen fisioterapeuta, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, etcétera, ¿sí? Pero todo en pro a que la persona, porque es que no es lo mismo, no es como una APS, es cuando uno habla de cuál es el objetivo, ¿saber cuál es el objetivo de la institución médica de la universidad? Que las personas no deserten, las personas no se salgan, que las personas cumplan con su proceso y culminen y obviamente sean unos profesionales excelentes afuera ya de la universidad. Pero ese es el objetivo no es como en la EPS, sino es como claro. Es la alimentación de esta persona para que se desarrolle dentro de. Entonces estos son los programas, las estructuras que existen dentro de bienestar, que pues yo desde la lejanía pues me interesa. O sea, un caso de suicidio dentro de la universidad, la universidad es una especie de víctima, digamos, puede configurarse como una especie de víctima también. ¿De víctima? Sí, en el sentido de que si su función como centro de educación o de formación universitaria es hacer que la persona se forme como profesional y se gradúe y consiga un trabajo y sea funcional en el medio social, y que la persona, no sé, un estudiante se suicide en sexto o séptimo semestre, o deserte, pues. O deserte. Bueno, llega pues, a un caso extremo, bueno, claro. se suicide.
No, es que está bien ponerle... La universidad no es necesariamente la responsable, según el objetivo que su merced me está diciendo. Yo creo que sí sería un responsable, porque es que hay... Bueno, cuando hablamos del suicidio, existe siempre los que estudian mucho el suicidio y este tema del suicidio es como muy usual, que eso tiene un propósito multicausal, o sea, tiene una causa multicausal. Sí, es multicausal el fenómeno. Y pues digamos, claro, hay una responsabilidad obviamente de la institución, de qué fue lo que hizo, en qué falló. Y no solamente eso, sino es, como diría Durkheim, el suicidio es anómico, ¿no? Es el rompimiento de todas las leyes morales, sociales de su familia, de sus amistades, o sea, eso queda marcado como en la culpa de todos, ¿sí? Como de qué se hizo en ese contexto para que esa persona llegara hasta ese punto. También está el nivel, obviamente, de la libertad individual y pues... Y la capacidad de decidir. Pero bueno, igualmente el tema sí es una responsabilidad de la institución. Por eso es que la idea se trata de... Es que sigamos hablando de estos temas, que lo lancemos en pequeñas entregas. Uh-huh. Y bueno, para concluir, digamos, ¿tienes algo que decir? ¿No? Pues yo... pues a mí yo creo que una de las cosas que más me parece importante de este tema es... pues como de qué acciones en pro podemos hacer. Yo creo que es como digamos, no solamente está este espacio que puede hacer de hablar, de estabutizar el tema, sino también hablar, o sea, yo como para problematizar el asunto, o sea, de 100 graduados de bachillerato en el país, 39 logran entrar a una educación superior. El porcentaje de deserción de la universidad es del 46%. El 70% de deserción es más en estratos 1 y 2. También es un problema social, ¿no? Es menor al 10% para estudiantes de estratos 4 a 5. Hay unos escenarios también propios de la época actual del país, que es la pospandemia también. Eso es otro reto que pues después de la pospandemia la gente regresa a la universidad, el nivel académico estuvo coartado de alguna manera con todas estas herramientas de estar desde la lejanía. Obviamente existen, por ejemplo, iniciativas como Vamos Pa'lante, que es como de la Universidad de los Andes con un montón de universidades y la Radio W. Y finalmente estos temas uno, sea desde la universidad, sea desde el ambiente laboral, sea desde el ambiente adulto, familiar, uno está salvando vidas con este tema. Entonces hay que hablarlo. Y vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablándolo porque... Yo pensé que íbamos a hacer un tema cortico sobre salud mental universitaria, pero la universidad es un nicho donde convergen muchísimos factores que en últimas determinan la vida, la salud mental de un profesional, la salud mental de una persona que no pudo ser profesional y que probablemente esté trabajando en otra cosa después de hacer 5 semestres, 4 semestres. O que lograron el sueño de graduarse y no consiguieron empleo. Eso también es una cosa muy importante. Y bueno, este espacio le vamos a bautizar el inconsciente colectivo. Vamos a tratar de hacer unas entregas temporales con el señor Iván Ferro, con diferentes invitados. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Linux Criollo Producciones.